Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a estar aquí para poder compartir contigo otro estudio. Quiero aclarar ciertos em, detalles relacionados con el estudio, porque bueno, probablemente tú seas una de las personas que apenas está viéndolo. Quiero que sepas que son estudios bíblicos que se han hecho con mucho cariño para la comunidad cristiana y los que quieren saber, conocer, entender acerca de Señor Jesucristo, de su palabra de Dios, están basados única y exclusivamente en la Biblia. Y pues bueno, estos estudios pues son series. Llevamos 5 series y bueno, con gusto. Si quieres permanecer con nosotros, solamente te agradecería que nos acompañaras. Siempre hago una oración de inicio para que el Señor nos guíe, para que su Santo Espíritu esté con nosotros. Entonces, oremos. Te pido solo que cierres tus ojos y escuches la oración. Si me quieres acompañar en tu mente, está muy bien. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, maravilloso que nos has permitido estar delante de ti para poder acercarnos a tu trono de gracia, Señor, a tu palabra, Señor, a tu analizar tu Biblia, Señor, para analizar las cartas que Pablo ha dirigido o dirigió en su tiempo y en su momento a las iglesias. Padre, perdónanos, ayúdanos, enséñanos tu camino y tu verdad. Permite, Señor, que te podamos servir de alguna manera en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. En tu iglesia, Señor, enséñanos a vivir en forma espiritual, Señor, como tú quieres, agradable a ti, Señor. Por favor, permite que cada persona que escuche este estudio, Señor, se abierta su mente, su corazón, su espíritu, Señor, se comunique con el tuyo y pueda continuar su camino en ti, Señor. Gracias por esta oportunidad. Los que no te conocen, Señor, permíteles tener este hermoso encuentro, Padre, porque te lo estamos pidiendo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Y bueno, iniciemos ahora y te explico a quién va dirigido. Normalmente estas series son dirigidas a mujeres. Yo pertenezco a la Iglesia de Cristo, Cancún Centro, y lo que se trata es de revisar varias versiones de la Biblia. No se quiere hacer proselitismo, solamente es un estudio dirigido a mujeres ciertamente, pero no es limitativo y su enfoque principal, insisto, es estudiar la Biblia. No discusión, no propagar doctrina, solamente estudiar qué dice la palabra de Dios y qué aplica dentro de ese contexto bíblico, el día de hoy para nuestras vidas. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos. Estamos ya en estas series de la quinta serie. Pues estamos hablando de Tesalonicenses. En la anterior estudio hablamos de Tesalonicenses 1 y vimos el capítulo 4 y 5. Y en estos capítulos que vamos a ver de Tesalonicenses, vamos a ver el Tesalonicenses 2, o sea, la segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a dar un contexto, pero quiero que sepas que en la Biblia, en Hechos capítulo 17, vemos cómo ya en ese entonces, y ustedes ven lo que está en rojo, son los viajes que es el segundo viaje de Pablo, que fue lo que él recorrió. Si te fijas dónde está Tesalónica, ¿no? En lo que entendemos. Fue la dispersión de los judíos, hicieron pues varias iglesias alrededor de lo que era el mundo de los romanos que le pertenecía a los romanos. Entonces vemos cómo en cada lugar, pues, obviamente ya no es lo que es hoy, ¿no? Pero este es un puerto importante como lo era Corinto. Corintio también era un puerto importante de comercio y de, ¿cómo se llama esto? De mucha tránsito de gente, ¿no? Y bueno, muy cosmopolita, fue influencia de Atenas y de Roma dentro de su cultura, sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, eh, aquí Pablo funda en su primer viaje una iglesia y bueno, pues él sabe de por sí que hay persecución porque acuérdense que los romanos perseguían a los judíos y los judíos al dispersarse pues tenían sinagogas. Entonces Pablo se dirige a esta iglesia de Tesalónica en la sinagoga y ahí ya tenemos la presencia no nada más de los judíos, sino también de los que nos llamamos este pues en aquel entonces los no creyentes o los no cristianos o los paganos o las personas que estaban fuera del pueblo judío, pues eran los no elegidos, ¿no? Los gentiles se les llamaba, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo aquí en la primera carta
Pablo les habla fuertemente a los corintios y les dice, tranquilos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que amplía su iglesia y permite a los no judíos pues tener acceso a a esta doctrina, a este evangelio. En la segunda parte, en la primera parte, pues ya sabían que había persecución, pero los animó, siguieron adelante, pero las cosas continuaban. En la segunda carta, a Pablo le informan que la situación de la persecución se intensificó y empeoró. Y si tú lo trasladas a este tiempo, pues muchas veces, en muchas circunstancias, tú y yo hemos sido perseguidos no en el punto de vista literal de que nos golpeen o nos maltraten, sino simplemente que nos somos vistos como bichos raros, ¿no? Entonces, y algunos cristianos siguen fieles a la fe y otros no, aún asistiendo a iglesias. Tú y yo sabemos que muchas veces, desafortunadamente, en nuestras iglesias vamos por costumbre y tradición, más no por convicción. Tú y yo, si somos movidos por la fe, por el Espíritu de Dios, se va a notar en nuestro comportamiento. Entonces, en aquel entonces estaba muy fuerte esa persecución, gracias a ellos, pues nos es abierto, ¿verdad? Esta oportunidad de ser cristianos, ser llamados cristianos, pero como es normal, empezaba a haber confusión y temor de los cristianos que estaban en esta situación de persecución, ¿no? Y entonces Pablo se dirige a ellos y la divide esta carta en tres partes. La primera es la esperanza por medio de la persecución, ¿sí? De hecho, los mismos judíos perseguían a estos cristianos que tenían la fe firme y actualmente pasa lo mismo. Los mismos miembros de las iglesias lamentablemente nos perseguimos unos a otros, ya sea que eres de una denominación distinta o de tu misma iglesia. Por desgracia, no leen bien las escrituras, no la escudriñan y pues nos llamamos a nosotros mismos. Y por eso la gente que no ha asistido a una iglesia o que no le interesa asistir a una iglesia, pues prefiere abstenerse y no ir, porque dentro de nuestras mismas iglesias ha habido este tipo de persecución. En el punto 2 dice que anuncia el día del Señor y les recuerda los sufrimientos de Jesús, pero también los indicios de cuándo va a ser la segunda venida del Señor. En aquellos entonces, como en la actualidad, pues había falsos profetas, había otras doctrinas, etcétera. Y por último, en el punto 3, que además es bien interesante, dice que reta a las personas ociosas a ponerse en acción, ya que el peor castigo es la exclusión de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquí, hermanos, hermanas, quiero hacer un paréntesis. Lamentablemente, a veces nosotros no hacemos absolutamente nada para poder, pues, ponernos en acción en nuestras iglesias y lamentablemente nos conformamos con solo ir a la iglesia, oír la predicación y ya seguimos una vida, pues, disque normal, que más bien es adaptarnos a a las costumbres y tradiciones de este mundo. Empezamos a aceptar muchas cosas que no le agradan al Señor y ya no podemos distinguir entre lo espiritual y lo que no o que nos está desviando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy importante y muy interesante que podemos rescatar de este estudio para estos días. Bueno, iniciemos. Entonces, vamos a iniciar en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Si tienes una Biblia, ahí nos va a ayudar mucho. Me voy a ir un poquito acelerada porque, bueno, quiero abarcar en estos tres últimos estudios, porque esta es la tercera parte, y acuérdense que solamente tengo 10 sesiones por cada serie, ¿no? Entonces, bueno, en el 2.1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que terminamos el otro estudio diciendo que la esperanza de los creyentes en Tesalónica era de que el Señor iba a regresar y que iba a volver y que nos iba a hacer, íbamos a ser rescatados o llevados, arrebatados o extraídos primero los que murieron en su nombre y creyendo en él, y después nosotros. Entonces, la segunda venida es esta promesa. Si estamos vivos, estar en el Señor vivos. Y si estamos muertos, morir en el Señor. Entonces decía, entonces en 2 Tesalonicenses 2.1, después de entender que había persecución, estaba más fuerte, decía entonces, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, quería volverles a recordar una vez más que la venida del Señor hay un momento específico. Quería aclarar, dice la NTV, aclaremos algunos aspectos sobre la venida del Señor Jesucristo. Entonces tuvo que ser puntual, dirigirse hacia los creyentes de que aguas, llamada de atención, ¿no?
porque se estaban perdiendo, estaban desanimándose, estaban teniendo miedo, estaban permitiendo que la inquietud, el bullicio de la situación los jalara, ¿no? Entonces, como esa ebullición de ideas y de esa incertidumbre que tú y yo a veces pasamos como cristianos, pues así sucedía también en Tesalónica en ese tiempo. Y fue una llamada de atención. En el 2.2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, dice la RBR, y ni nos conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y entonces aquí, en las otras versiones, lo puse en azul para ir notando estas diferencias y entenderlo mejor. Dice que no cambien fácilmente de manera de pensar. Entonces, aguas, abusados, cuidado con nuestra mente, eso fue lo primero que dijo, aguas con la manera de pensar, dice, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido, perdón, una revelación del Espíritu, porque hay tiempos, hay maneras, hay formas en que la gente que no está muy firme en la fe, que no entiende muy bien la palabra de Dios, pues se puede perder. Dice, ahí les pedimos, PDT, que no se preocupen ni se inquieten fácilmente ni tengan miedo. Entonces, si tú estás preocupado, o preocupada, perdón, si tienes miedo, si estás inquieta, entonces aguas porque Dios es un Dios firme, un Dios de verdad, un Dios de amor. Si tú y yo estamos así, quiere decir que necesitamos recurrir nuevamente al Espíritu para que Él nos ayude a tener la paz, para tener calma, no vivir alarmados, angustiados, estresados. Eso no es, eso no es de parte de Dios. Algo pasa por ahí que tenemos que ir, este, hurgando. Y entonces dice, em, ¿a qué? Pero bueno, claro, este estado de inquietud, de miedo, de preocupación, era a partir de lo que decían que el día del Señor, que ya llegó, que ya está aquí, que ya vino, y entonces cuando tú y yo nos dejamos llevar por estas falsas profecías o promesas, tener mucho cuidado. Dice en la NTV, dice, no se dejen perturbar ni alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Y el ALBLA dice que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces aquí una advertencia de estar firmes en los pensamientos, de tener cuidado si oímos alarma, ¿no? Si oímos que ya viene el Señor, ya está aquí, pues no, porque ya está escrito de la manera y la forma. Dice la RBR, perdón, el 2 Tesalonicenses 2.3 dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay una señal inequívoca y específica que dice, les recuerda a la iglesia de Tesalónica, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, dice la DHH, cuando aparecerá el hombre malvado, acuérdense. La PDT dice, el día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. Va a haber una rebelión y va a aparecer un hombre perverso que es destinado a la destrucción. Entonces, son dos cosas importantes. Primero, va a haber algo, va a haber una rebelión muy significativa que todo mundo se va a dar cuenta. Dice la NBI, no se dejan engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad al que está destinado a la destrucción. O sea, sí va a existir, sí va a llegar, ¿no? Pero antes de que llegue el Señor, va a haber esto, la rebelión, la turbia, ¿no? En contra de Dios y que se va a dar a conocer el hombre de anarquía. Un hombre va a venir y va a hacerse pasar por Dios. Dice la LDLA, dice que nadie se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y esa es la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué va a pasar? Dice, ese día, este es el enemigo que se levanta en contra de lo que lleva el nombre de Dios. Tesalonicenses 2.4, segunda de Tesalonicenses, dice, la RBR, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, aguas con esta abominación, con esta apostasía, porque son muy puntual, Pablo es muy puntual
cuando nos dice qué es lo que va a suceder. Dice la PDT, él está contra todo lo que se llama Dios, de todo lo que se le rinde culto, incluso entra al templo de Dios y se queda ahí haciéndose pasar por Dios. Entonces esto es horrible, pero va a suceder, dice la NBI, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretende ser Dios. Se exaltará, dice la NTV, a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llama a Dios y cada uno de los sujetos de culto. De manera, dice la LBLA, que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces, primero va a ser este orgullo de este hombre que es enemigo de todo lo que dice, o sea, tú y yo quiero imaginarme que no vamos a poder ni siquiera mencionar el nombre de Dios y tendremos que estar ocultos, una cosa así, pero se ve que es tremendo y que además va a ser muy fuerte, ¿no? Pero además se va a hacer pasar por Dios. Esto era una señal importante. La 2.5 dice, recuerden, dice la PDT, que cuando estuve con ustedes les dije que esto iba a suceder. Entonces dice la NTV, ¿no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y desgraciadamente los seres humanos, fíjense cuánto tiempo pasó ya y nosotros todavía se nos olvida que Dios va a regresar. Se nos olvida leer la Biblia, se nos olvida ir a la iglesia, se nos olvida que a veces hacemos cultos a dioses ajenos a Dios, que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones responden o corresponden a los que no creen en Dios. Entonces, tener muchísimo cuidado porque a veces estamos inconscientes. Aguas cuando todavía hay tiempo de regresar a Dios, pues hermano, hermana, querido, escucha, pues regresa a Dios. Y ya sabes que existe, ya sabes que es un Dios de amor, ya sabes que es un Dios de verdad, ya sabes que es un Dios que te va a dar salvación, pues no perdamos más ese tiempo. Y eso es lo que le decía Pablo a los tesalonicenses. Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque además si Dios no ha venido, no ha regresado, no se ha manifestado como lo que nos está mencionando Pablo, es porque tiene misericordia de nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ni tu hermano, ni tu hermana, tu esposo, tu familiar, tu amigo, tus hijos, todas las personas que te rodean, que tú y yo sabemos que a lo mejor entendieron en su momento qué es Dios, quién es Dios, o a lo mejor no han querido escuchar de la palabra de Dios. Eso es lo que lo detiene a Dios. Dios quiere que todos estemos delante de su presencia porque somos sus hijos y eso es algo importante que debemos de recordar. Dice la PDT, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo, es decir, nosotros sabemos qué es lo que le detiene y que solo se va a dar a conocer cuando llegue pero el momento de Dios, no el momento del hombre. Entonces, Dios sí se va a manifestar. Dios sí va a dejar que eso suceda, pero lo que lo detiene es el puro amor a su creación. De Segunda Tesalonicenses 2.7 dice, pues el plan secreto, dice la DHH, de la maldad ya está en marcha. Es decir, vamos a leer la RBR, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces el plan de maldad, el secreto de Satanás, del todo lo que quiere hacer, ya está en marcha. Dice la NBI, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Es decir, si tú te prestas atención a todas las cosas que te rodean, todas las acciones, todas las actividades, todas las personas, todo lo que hacemos, y ves las noticias y no necesitas ni ver las noticias, ve a tu alrededor y ve que hay muchísima maldad ya en el mundo, ¿no? Solo que, como dice la PDT, falta que el que lo detiene se quite del camino. Dios permanece, va a permanecer y este poder no se va a desatar hasta que Dios quiera, porque dice la BNTV y permanecerá secreta hasta que el que lo detiene se quite de en medio. Dice la LBLA, dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces, Dios tiene su tiempo de cuándo se va a quitar, pero tengan cuidado, porque a veces nosotros escuchamos y escuchamos y escuchamos y no entendemos o no queremos entender o nos disgusta. Muchas veces hasta pagamos ya, ya mejor ahí muere, ya no quiero escuchar a esta hermana loca y ya cambian de canal, pero tienes que escuchar porque está escrito en la palabra, no lo que yo digo, sino lo que Dios dice acerca de su segunda venida. Y entonces dice el 2.8 dice, entonces aparecerá aquel malvado, dice ya cuando
a quien el Señor Jesús destruirá, dice, o sea, cuando ya se quite Dios y diga, está bien, adelante, dice que la DHH dice, entonces aparece aquel malvado a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y reducirá a la impotencia cuando regresen todos sus esplendor. Entonces, acuérdate que Satanás ya está vencido. Satanás ya, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció la muerte, ¿no? ¿Va a aparecer el hombre maligno? Sí, pero Dios, el Señor Jesucristo lo va a derrocar con el soplo de su boca. Entonces, imagínate, ha soplado alguna vez, uf, ya, eso es todo lo que va a pasar y lo va a destruir con su esplendor de su venida. O sea, Dios viene y lo destruye, desaparece, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado, porque estas advertencias no nada más son para Tesalónica, sino también son para el día de hoy nosotros. Entonces, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, obviamente quien mueve a este inicuo, a esta persona que va a venir, el hombre que va a devenir, dice aquí que va a tener, que va a llegar con mucho poder. Entonces, cuando llegue el hombre que va a querer destruir el reino de Dios, que está en contra de todas las cosas de Dios, que va a vociferar y estar en contra del ser malvado, va a llegar con muchas señales y falsos milagros. Estar atentos, hermanos. Dice, porque dice, esto lo va a permitir Dios, desafortunadamente, y a veces lo vemos injusto, pero pues seguramente es porque ya Dios nos daría todas las oportunidades habidas y por haber, y nosotros no vamos a entender. ¿Quiénes van a seguirlo? Quienes no han aceptado hasta el día de hoy que pues que la salvación viene solo y únicamente a través del Señor Jesucristo. Entonces dice este hombre, ¿verdad? De LNTV, hacer las obras de Satanás con poder, señales y falsos milagros. Entonces esto va a suceder y usará toda clase de maldad, dice la HH, para engañar a los que van a la condenación. Entonces, no es que Dios nos tenga destinada a condenación, Dios nos da la oportunidad de buscar la salvación, pero, amados hermanas y hermanos, esto es voluntario. Entonces, si tú, yo, por voluntad propia, rechazas la salvación de Dios, pues ahora sí que ni cómo ayudarte, dice la PDT, por maldad. Él hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, o sea, el que viene, el engañador, porque no aceptan amar la verdad para ser salvos. Como te dije, la NBI dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar a la verdad. Pero fíjense, por haberse negado y engañar a los que van rumbo a los... Si tú y yo nos y esto empieza muy sutil y muy inconsciente. Si tú y yo nos dejamos engañar por la vanidad, la vanagloria, los placeres de este mundo, si ya nos es más familiar pecar que arrepentirnos y seguir al Señor, entonces cuidado, foco amarillo, foco rojo, cuidado, 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 porque nos vamos alejando, alejando, alejando hasta que ya no somos conscientes de que ya no estamos siguiendo al Señor. Entonces, ay, creo que lo repetí, perdón. No. Sí, estoy bien. Dice, en cuanto, así, que dice aquí que va a venir con ayuda o es obra de Satanás y, como decía hace rato, con mucho poder y a los milagros tendrá para hacer estas señales. Que nos puede llegar a confundir si no estamos este, bien firmes. Entonces dice que va a usar todo clase de engaño y que por eso Dios dice, deja que el error nos engañe y que creamos en esa mentira, pero obvio a los que viven ya en instrucción, en engaño. Por tanto, Dios habrá, NTV dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán estas mentiras. O sea, ya, pero estamos hablando de personas que ya, o sea, se han negado, negado, negado y desgraciadamente hoy tú y yo seguro conocemos a alguien que por más que le dices que el Señor vendrá, por más que le dices que crean en la verdad, que eh, pues no quiere, ¿no? Pero dice, a fin de que sean entonces dice, todos los que no quisieron creer en la verdad y que disfrutaban haciendo el mal serán condenados. Entonces ya no habrá salvación, ya no habrá forma, ya no habrá manera, este, ya no hay oportunidades. Pues dice ahí la NTV que entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Entonces, pero fíjense, o sea, yo creo que va a ser un momento muy difícil porque
Dios también habla en otra parte de la Biblia que no habrá ni un solo ser humano que no sepa, no escuche la palabra de Dios. El hecho de tú querer creer es un acto de voluntad. Dios no obliga a nadie. Entonces en el 13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, decía Pablo a los tesalónicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice? Porque en la NTV dice, en cuanto a nosotros no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios, somos amados por el Señor. Sí vamos a tener persecución, sí vamos a sufrir, sí. Dice, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos por creer en la verdad. Entonces, si tú y yo estamos dentro de la voluntad de Dios es porque estamos conectados con el Espíritu, porque tenemos esa relación constante, continua con Dios, porque hacemos la voluntad de Dios, porque imitamos al Señor Jesucristo, porque leemos su palabra, porque oramos, porque buscamos siempre tener esta aprobación de Dios, porque Dios nos ha escogido, dice desde el principio de la salvación, para mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, si tú y yo permanecemos, cualquiera que sea la circunstancia, yo quiero animarte, sí va a haber pruebas, sí va a haber cosas horribles, aún dentro de tu familia, aún dentro de las personas que amas, que tú crees que aman a Dios, incluso en las iglesias, pero necesitamos mantenernos firmes. Para esto los llamó Dios, dice en la 14, 2:14, por medio del evangelio que nosotros anunciamos para que lleguen a tener parte en la gloria del Señor Jesucristo. Entonces decía, aférrense a la verdad, la DHH, acabo de leer, luego la PDT dice, a través de la buena noticia que les hemos enseñado, dice la NBI, a fin de que tengan parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, participar en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos llamó Dios. Entonces, si tú y yo crees en Dios, entrégate a Él, porque no hay forma de que tú y yo podamos vivir una vida en paz, en santidad, si no es a través del Espíritu de Dios y de querer el hacer su voluntad. Nos va a fallar muchísimo y nos vamos a alejar muchísimas veces, pero no pierdas de vista esta esperanza. No pierdas de vista el enfoque porque ese es el problema de muchos que iniciaron bien, pero que después fueron aflojando, aflojando, aflojando y ya cuando se dieron cuenta ya no estaban siguiendo a Dios, sino sus propios deleites. Dice, dice la DHH, dice en la 15:215, así que hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Ahora, claro, no tenemos a Pablo, pero tenemos la Biblia. Dice la NBI, manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido y sigan aferrados, dice la NTV, a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como en carta. Así que, hermanos, estad firmes, conservar las doctrinas que os fueron enseñadas. Entonces, hermanos, hermanas, quien me esté escuchando, manténganse firmes en la palabra de Dios, porque de ahí viene la verdad y la luz. De ahí viene la enseñanza, el aprendizaje, el entendimiento y la sabiduría de cómo debemos de vivir en este mundo, porque este mundo se va a ir, es efímero, es parcial. El mundo que aspiramos, los que creemos en Dios, es espiritual y ahí nos vamos a ver y encontrar con los nuestros, con los que ya murieron, pero también seremos arrebatados, pero también nuestro Señor mismo Jesucristo y Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Entonces dice la 2:16 que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por gracia nos dio consuelo eterno y esperanza maravillosa. Esto es una hermosa versículo que nos llena o nos debería de llenar de gozo, de paz, de esperanza, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos amó, nos ayudó, nos está animando y eso es lo que debe animarnos verdaderamente. Dice, anime sus corazones y los mantenga, que esa esperanza nos anime a nuestros corazones y nos mantenga a ustedes, dice, a nosotros constantemente en hacer y decir siempre lo bueno. Entonces, quiero animarte, hermana, hermano, para que nos fortalezcamos y fortalezcamos nuestro corazón. Si estás sufriendo por persecución o porque tu hijo, tu hija, tu esposo, cualquier ser querido no está siguiendo y obedeciendo a Dios, ora fuertemente por él o por ella
porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, no ha venido la apostasía todavía, entonces tenemos esperanza. Si Dios nos permitió hoy escuchar este mensaje, seguramente para que pongamos en oración a las personas que aún no han entendido esta gran verdad. Dice la NBI, los anime y fortalezca su corazón para que tanto en palabra como en la obra hagan todo lo que sea bueno. Dice LDLA, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Entonces, es palabra, pero también es acción. Importante con lo que hacemos. Bueno, en conclusión, vamos a llegar a la conclusión. Entonces, vamos a hacer un repasito con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Les pedimos, dice Pablo a los tesalonicenses, que no cambien la manera de pensar, que no se alteren, no se turben, no se dejen engañar ni por mensajes, ni profecías o cartas de que el Señor ya regresó. Esto es importante. Entonces, eh, sí va a venir el Señor, pero no hay que dejarse engañar. Dice que nadie se engañe de ninguna manera porque la venida del Señor será hasta que haya una gran rebelión contra Dios y que sea revelado el hombre malvado de anarquía, perverso, destinado a la destrucción. Entonces, tener atentos a estas señales. Dice, el cual se expone y se exalta a sí mismo y se opone a todo lo que se llama Dios o divinidad al punto de apropiarse del templo de Dios y que se quede ahí haciéndose pasar por Dios. Fíjense qué abominación. No recuerdan, o sea, que nos está recordando, no se acuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque solo dará a conocer en su tiempo cuando llegue el momento. Dios, en el tiempo que Él decida, no el que tú quieras o el que la gente diga, o sea, si hay alguien que dice que ya llegó, no, cuidado con eso. Pues el gran secreto de la maldad ya está en marcha en forma secreta y seguirá así hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces aparecerá aquel malvado, el cual el Señor Jesús matará con un soplo de su boca, con el resplandor de su venida. Entonces aparecerá, pero lo matará el Señor. Gracias a Dios por eso. Y en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, vendrá a hacer su obra con señales milagrosas y falsos milagros, pero muchísimo poder. Ten cuidado con eso, porque si estás falseando tu fe, tener muchísimo cuidado. Y para engañar a los que van a la condenación, a la destrucción, y no quisieron aceptar y amar la verdad que los salvaría. Entonces, oportunidades de salvación, de escuchar la palabra de Dios, existen en la actualidad y seguirá habiendo muchas, pero la cosa es estar atento y hacer caso de la palabra de Dios. De nada sirve ver la Biblia, pero no leerla ni entenderla. Por eso Dios les enviará un poder engañoso que actúe en ellos y los haga creer en la mentira. Entonces Dios va a permitir que las personas que no lo aman, que lo aborrecen, que con sus actos, sus pensamientos, su corazón no lo siguen, y pues se van a dejar llevar por la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Entonces, morirán en sus placeres, tener muchísimo cuidado con eso. Y la verdad, les pido encarecidamente, si tenemos a alguien que sí lo tenemos, que no está entendiendo, no está aceptando, es nuestro deber, nuestra misión decirles. Tú diles, yo sé que eso es pesado, sé que no te escuchan, pero tú diles que no quede en ti, en mí, el decir y hablar que Dios tiene un propósito para sus vidas y que Dios vino para salvarnos, no para condenarnos. Entonces, tener mucho cuidado en que no dejar de compartir la palabra de Dios para que estas personas que amamos tengan esta esperanza. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias por ustedes, amados hermanos, refiriéndose a los que les seguimos, por el Señor, porque Dios determinó desde el principio acogerlos como los primeros frutos para ser salvos. Eso es muy importante. Lo que hizo esta iglesia, ellos fueron los primeros frutos este, para ser salvos y también son nuestro ejemplo para la salvación que vino mediante el Espíritu Santo, quien nos hace santos por creer en la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios nos hace creer en la verdad. Él es digamos, Él nos da las señales adecuadas. ¿Y cómo vas a tener el Espíritu Santo? Pues acercándote a Dios. Todos tenemos el Espíritu, pero si tú y yo nos bautizamos, entonces viene el Espíritu Santo y habita en nosotros y nosotros nos comunicamos con ese Espíritu. Y si nos dejamos guiar por el poder del Espíritu de Dios, seguro vamos a buscar y creer en la verdad. Para esto Dios los llamó mediante nuestro evangelio, para que lleguen a tener parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el propósito tuyo y mío en este mundo, para ser parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, hermanos, sigan firmes y fieles a las enseñanzas que les transmitimos personalmente y por carta. Yo les puse entre paréntesis la Biblia, porque Pablo ya no está, pero os dejó
sus cartas, dejó su palabra a través de la palabra de Dios. Y bueno, y que nuestros, y bueno, y se despide bien, bien lindo Pablo, siempre con muchísimo amor, algo que en lo personal tendría yo que aprender, amar y aprender a hablar en amor a todas las personas. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos da consuelo y esperanza, por gracia, gracias a su bondad, anime sus corazones, los mantenga constantes para que tanto en palabra como en la obra hagan todo lo que sea bueno. Y pues mis hermanas, llegó a la conclusión, llegó al fin de las conclusiones. Yo solamente quiero agradecerles su tiempo y animarlas. Si tienes a alguien, si crees que necesites orar por alguien, vamos a hacer esta última oración pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para que podamos hablar a las personas que aún no se han acercado a Dios o que siguen haciendo cosas que no le agradan a Dios y ni siquiera cuenta se dan. Que si nosotros nos estamos dando cuenta, tengamos el valor y en su poder y en su autoridad de hablar con esas personas para que regresen a los pies de Cristo, pues vamos a hacer esta oración. Y bueno, aquí te dejo la dirección, ¿verdad? En la página de Facebook de la Iglesia de Cristo Cancún Centro, para que si tú quieres, tú gustas, pues seguir viendo los estudios que con mucho amor, pues, y pues estoy segura que Dios me ha puesto en mi corazón, pues seguir compartiendo contigo esta su palabra. Vamos a orar y con esto concluimos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias en este momento porque nos permites estar delante de tu presencia, agradecidas y agradecidos, porque sabemos que tu palabra hay poder, Señor, y pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, que tu poder, tu gracia, tu espíritu nos llenen, nos inunde de toda sabiduría, nos dé fortaleza y autoridad y poder para poder hablar de tu palabra a las personas que amamos, Señor. Te suplicamos por las personas que conocemos, que están lejos de ti, Señor, y que amamos y que nos duele y que nos entristece, que no te reconozcan, Señor, que regresen a ti, por favor, sacúdelos, Padre. Haz que sus corazones, sus mentes, sus acciones sean para agradarte a ti, Señor. Ayúdalos, rescátalos, Señor. No permitas que se pierdan. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús, por tu sangre preciosa, mi Señor. Porque tú has muerto por ellos y por nosotros, Señor. Porque tú eres un Dios de amor, porque tú no estás permitiendo que el mundo se acabe. Te suplicamos humildemente que tú los rescates, Señor. Haz que sus corazones, que sus sentimientos, que sus vidas tengan ese valor que tú nos has dado, Señor. Por favor, rescátalos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos con humildad y con amor. Por favor, ayúdanos a ser instrumentos de amor a través de tu palabra. Enséñanos a servirte en amor, Señor, a través de tu Espíritu. En Cristo Jesús te los pedimos, Señor mío. Bendice a cada persona que escuche este estudio. Amén y amén. Muy bien, perdóname, pero bueno, como sabrás, pues todos tenemos a alguien y algo. Y que sea nuestra oración, yo te invito a que en tanto no tengamos el estudio, incluye en tu vida, incluye a mi familia también, para que Dios haga conforme a su voluntad en todos los miembros de nuestra familia y de los conocidos. Y que Dios te bendiga. Gracias por estar.